¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Matergia y hoy nuevamente nos vamos a conectar con España, con un entrevistado realmente de lujo. Ya lo deben estar reconociendo, él es Josep Guijarro. Bueno, durante los últimos 30 años, Josep Guijarro ha concentrado buena parte de sus esfuerzos en viajar e investigar los enigmas del pasado en busca de evidencias que sustancian que no estamos solos en el universo. Fruto de esas pesquisas nació en 2013 la serie Extraterrestres que emite el canal de Historia. Además, Josep ha recorrido más de 50 países y recabado la opinión de numerosos expertos nacionales e internacionales en materia ufológica. Tras su último éxito editorial, Coincidencias Imposibles, Josep regresó a sus orígenes, a su pasión por la ufología y los enigmas históricos en un libro que lleva por título Aliens Ancestrales. Reportero de prensa, radio y televisión, dirigió durante una década la revista Karma 7, fue redactor jefe de la revista Más Allá y en la actualidad forma parte del equipo de investigación de la revista Enigmas. Es además una de las voces de la tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos y colaborador habitual en el prime time de televisión española. ¿Cómo estás, Josep? Bienvenido al programa. Es un placer, Rafael, poder conocerte, aunque sea a través de este medio, internet. Espero que muy pronto pueda estrecharte la mano o cuanto menos darte un abrazo, si no virtual, real, porque debes de saber que soy un gran apasionado de tu país, de Perú, donde he estado en un par de ocasiones y espero muy pronto, insisto, poder volver al mismo, siempre y cuando esta maldita pandemia nos lo permita. Pues sí. Y yo tenía muchas ganas de conocerte y conversar contigo desde hace más o menos un año, porque tú has sido, si mal no recuerdo, presentador del Congreso OVNI de España, de Ufology World Congress, y tenía la idea de viajar por un tema también de una descoordinación, no se pudo, así que bueno, nunca es tarde y siempre hay la oportunidad de pronto de cumplir algunos de nuestras metas y en este caso de nuestros sueños, ¿no? Poder entrevistar a una persona tan informada y clave también en la difusión del fenómeno OVNI en España. Muy bien, para comenzar entonces con el tema, tú tienes tu canal oficial de YouTube y has estado recientemente colgando algunos videos con una realización excelente, con un 3D, una animación impresionante y dándole vida a muchos de los documentos desclasificados de 1991, este proceso de desclasificación que no sé si continuará, no sabemos cómo va el tema, por eso te hemos invitado. Entonces, para que nos comentes cómo es que se da este proceso de desclasificación en España, si esto ya concluyó, continúa. Verás, en 1977 un buen amigo, yo creo que conocido por todos, Juan José Benítez, tuvo la oportunidad de recibir sotomano una serie de documentos que acreditaban que el gobierno español estaba, como están haciendo el resto de gobiernos del mundo, información relativa a objetos volantes no identificados. Ese proceso, que no es una desclasificación en sí mismo, porque, insisto, tenía que ver pues con toda una serie de contactos que su vida periodística había podido hacer, el general Felipe Galarza los puso en sus manos y él publicó un libro, Documentos Oficiales del Gobierno Español, que tuvo un gran eco en el año 1977. Y fue el propio Juan José Benítez quien, de algún modo, propició este segundo proceso de desclasificación, este es irreal, cuando en 1991 invitó a los responsables de esa desclasificación militar a un congreso que tenía lugar en la Universidad Complutense, en los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid. Esto, junto a una serie de gestiones muy polémicas en las que enseguida ahondaremos, que participaron toda una serie de ufólogos, vamos a llamarle racionalistas, del Centro de Estudios Interplanetarios de Barcelona. Es una institución creada en 1958 pues, por personas como Pere Arredón, como Antonio Rivera y tantos ufólogos conocidos, y en la que formó parte, o sigue formando parte, Vicente Juan Ballester Olmos, que es, por así decirlo, la cabeza visible del movimiento racionalista dentro de la ufología. Benítez del lado periodístico y Ballester Olmos desde el lado más
científico, intentaron presionar desde sus respectivos puntos de vista al estamento oficial para convencerlos de que esa información, casi 2000 páginas, Rafael, no tenía ningún problema para la defensa nacional y que podía ser un buen material para los investigadores. Y así, en 1991, insisto, en ese histórico curso de ovnis en la Universidad Complutense de Madrid, se da el pistoletazo de salida a ese proceso de desclasificación que no ha terminado. Sigue vigente, a pesar de que hoy día los casos son muchos menos, porque la información que facilitan, en este caso, pilotos o controladores aéreos o estamentos relacionados con la aeronáutica, debe de pasar forzosamente otros 25 años de secreto, ya que en España la clasificación que reciben estos informes es materia reservada, que luego pasa a confidencial y va bajando su clasificación. Materia reservada, para que te hagas una idea, es exactamente la clasificación que reciben los delitos de terrorismo, es decir, estamos hablando de algo que afecta a la seguridad nacional del Estado. Por supuesto, y se puede hablar entonces de incidentes ovni antes de la clásica era moderna de los ovnis, que es 1947, en España. O sea, hay casos, por ahí leí algunos de 1940, o sea, que probarían que esto no fue, pues no inicia la época de los ovnis necesariamente en Estados Unidos, sino ya había mucha historia en España. Es muy interesante lo que dices, y es verdad, porque hay una serie de fotografías que fueron obtenidas durante la Guerra Civil Española. Estamos hablando de un conflicto que duró del 36 al año 39, por lo tanto muchos años antes de que Kenneth Arnold tuviera esa primera visión que abre la era moderna de los ovnis, el 24 de junio de 1947, y ya acreditan esa presencia de no identificados en el cielo español. Lo que ocurre, y esto ha pasado también en Portugal en 1917 con las apariciones de la supuesta Virgen de Fátima, que los testigos relacionaban eso con lo sobrenatural, porque no existía, por así decirlo, una consciencia cósmica. Nadie hablaba de extraterrestres. Los primeros, relatos de marcianos, de cómics, de ciencia ficción, que hablan de platillos volantes y demás, empiezan a desarrollarse prácticamente en los años 50. Por lo tanto, como no existía en el acervo cultural esa relación con lo extraterrestre, pues se hablaba de cosas sobrenaturales. Pero para mí el caso más importante, he de decirte que estos dos casos, por ejemplo, de la Guerra Civil Española, yo tengo testimonios, he podido hablar con testigos presenciales de esos acontecimientos, que ya no sé si estarán vivos a estas alturas, porque estamos hablando de personas ya de avanzada edad, pero sin duda el caso más importante, acaecido en el mismo año 1947, pocos meses antes de que Kenneth Arnold tuviera su avistamiento, se produjo en Jumilla, Murcia, por una mujer y su hermana, Próspera Muñoz y Anita Muñoz, que tuvieron un episodio de abducción. Fíjate que Barney y Betty Hill no serán conocidos hasta el año 66, el caso es del año 61, cuando Simon recoge y hace esas hipnosis, pero el libro de Interrupted Journey no tendrá lugar hasta el año 66, por lo tanto esta mujer ya se anticipaba a estos acontecimientos que posteriormente conoceríamos como abducciones. Claro, y contrario a lo que los escépticos dicen, ¿no? Generalmente que se entró como una especie de histeria colectiva, ¿no? A través de lo que dijo Kenneth Arnold. Claro, obviamente, ¿no? Hay una gran difusión nacional con los titulares y también con este caso que nos comentas, pero siendo que ocurriendo eventos similares o raros y que tienen que ver con el fenómeno ovni mucho antes en España, o sea, quiere decir que no todo, pues, es una, como dicen los escépticos, pues, histeria colectiva, una contaminación de los casos, sino sí existe, ¿no? Sí existe este tipo de inteligencias o eventos, y prácticamente en todo el planeta, ¿no? Tal vez no nos hemos enterado de todos los casos que hay en el mundo, pero definitivamente
digamos que los casos de España pues se colocan dentro de los primeros, ¿no? Bueno, se colocan dentro de los primeros porque recordemos cómo empieza todo esto, y esto es muy significativo. En el año 1968, es decir, en España todavía está vivo el dictador Francisco Franco, hay una especie de acuerdo con los Estados Unidos para que toda esta información relativa a no identificados se centralice en Madrid. Concretamente será el Estado Mayor del Aire quien centralice toda esta información y exista una colaboración con los norteamericanos. Esto es significativo, porque los norteamericanos a esas alturas todavía no sabían qué era esto, es decir, lo relacionaban con los rusos, y los rusos creían a su vez que eran los norteamericanos. Entonces resulta que las naciones aliadas de cada uno de los bloques ayudaban al subsiguiente a centralizar información para intentar conocer un poquito más qué había podido haber o qué hay detrás de los no identificados. En 1968, insisto, se hace una nota informativa que se distribuye a todos los funcionarios, desde maestros hasta controladores aéreos, personal militar, civil, de aeropuertos y de pilotos civiles de avión, para que cualquier avistamiento que se produzca sea reportado y informado adecuadamente. Y a partir de ese momento nace la investigación del fenómeno OVNI a nivel oficial, porque en España también tenemos nuestros particulares Mulder, en la medida en la que se nombra un juez informador que será el que vaya a ver a los testigos, quien en algunos casos les diga que se callen y que no se acuerden de nada más para que no acudan a la prensa, y toda esa información se centralizará en Madrid. Años después, permíteme, soy muy breve, está bien, un compañero que se llama Pedro Canto, investigador también de todas estas cuestiones, con un amigo común que vivía en Nueva York, decidimos utilizar el sistema de palabras clave para buscar información en los archivos de Estados Unidos a raíz precisamente de todas estas cuestiones. ¿Y qué ocurre? Pues que de vuelta nos viene toda una serie de informaciones en las que se nos habla que hay un capitán de la Fuerza Aérea estadounidense en España, en la base de Torrejón de Ardoz. Sabemos que se llama Fox, y este tal Fox se dedicaba desde recoger pequeños recortes de prensa hasta acudir a conferencias de ufólogos para levantar acta y mandarla a Estados Unidos. Es decir, un país como España ya era del interés de los norteamericanos en materia ufológica desde finales de los 60, principios de los 70, y hay una ingente cantidad de información. Yo recuerdo que en los años 80, finales de los 70, cuando se celebra el primer Congreso Ufológico Nacional en Barcelona, el malogrado Andreas Faber-Kaiser, autor, entre otros, de Las nubes del engaño, de documentos oficiales de la CIA, son 2 tomos importantes, dijo: en esta reunión hay 2 agentes de la CIA que van a levantar acta de lo que está sucediendo aquí. Hoy sabemos que eso era verdad y ocurría a finales de los 70. Así que imagínate. Y era Fox Mulder. Poco faltaba. Poco le faltaba. Tenía el Fox, algo de zorro tenía. Algo de eso. Increíble, impresionante, ¿no? La realidad puede superar la ficción. Y por supuesto. Qué apasionante. Bueno, para hablar entonces, ya entendimos un poco entonces que la CIA, como en otros países, aquí también en Perú, con el caso de Santa María, Oscar Santa María, nosotros nos enteramos de este gran caso, ¿no? De un piloto que le dispara a un ovni, que el ovni absorbe los disparos. O sea, es un caso fantástico. Ocurre aquí en Arequipa. Bueno, es el único caso que yo conozca en la que un piloto
dispara a los ovnis. Han habido muchos otros incidentes en Brasil, la famosa noche de los ovnis, en las que varios interceptores de la defensa salieron a por ellos, pero sin embargo cuando los cazas se acercaban, pues aquellos objetos parecían poner la directa. Aquí mismo, y es un caso que está en el proceso de desclasificación, el famoso informe Manises, de la que tienes mi autorización para que puedas reproducir, por ejemplo, parte de la conversación entre los pilotos y las torres de control, en las que piden, aquel objeto está situándose a menos de media milla. Esto es un riesgo de colisión inminente del avión, un supercarabel de la extinta compañía Transportes Aéreos y Enlaces, el 11 de noviembre de 1979, y resulta que el piloto, ya cansado de jugar al gato y al ratón con aquel objeto, decide abortar el vuelo e irse a Valencia, cuando tenía que aterrizar nada menos que en las Islas Canarias. Quiero decirte que es evidente que muchos pilotos... esto venía porque despegó de la base aérea de Los Llanos, en Albacete, un F-1 de la Fuerza Aérea Española, con la misión de interceptar al objeto, al no identificado. Los pilotos, huelgas, deben de saber tus oyentes, que no saben qué misión tienen hasta que no están en el aire. Él estaba en lo que se llama 15, es decir, tienen que estar en el aire en 15 minutos, suena la sirena, se coloca el casco, entra en el avión, despega, y arriba Pegaso, que es el radar de operaciones central de todo el estado, le dice que tiene que dirigirse a la vertical de Sagunto, muy cerquita de Valencia, donde un no identificado ha obligado a aterrizar de emergencia a un supercarabel, a un avión de pasajeros. Con 110, ¿no? ¿Pasajeros? Efectivamente. Okay. Efectivamente. Y en aquel instante, Fernando Cámara, que es el capitán que está a bordo, dice, bueno, y cuando lo encuentro, ¿qué hago? ¿Lo saco de España? Esta es una frase gloriosa, porque cuando él tiene que acelerar por encima de la velocidad del sonido para poder acercarse a aquel objeto que tenía forma de huso, es decir, como dos triángulos unidos por sus vértices, y en el momento en el que parece tenerlo a tiro, una serie de interferencias en sus comunicaciones y una señal que tienen, una señal luminosa y acústica que tiene en el caza, que le avisa de que está siendo apuntado por un arma. Eso te quería preguntar. O sea, claro, es el incidente, o sea, el magnético, ¿no? El incidente que le... Efectivamente. Pues, claro, él se está poniendo de los nervios. Y lo que ocurre en Perú es similar, porque este hombre, con toda la sangre fría, está disparando a aquel objeto no identificado que parece estar absorbiendo aquellos cañones. Yo he visto las balas, que son de un calibre de este tamaño. ¿Qué demonios podía tener aquello para repeler este tipo de misiles, ¿no? Es evidente que estamos enfrentándonos a una tecnología que nos supera, obviamente, en fuerza, en tamaño y obviamente en tecnología. Y lo reconoce hoy el propio gobierno estadounidense, cuando, tras desclasificar esos 3 famosos vídeos que han dado la vuelta al mundo, han reconocido en un informe que no tiene sellitos, que no tiene firma, pero que sin embargo sabemos por Harry Reid, por el senador, que es un informe auténtico, que esos objetos son capaces de invisibilizarse a voluntad al ojo y a los aparatos, que son capaces de hacer maniobras que no son posibles dentro de la física de nuestras aeronaves, de hacer aceleraciones de hasta 5 veces la velocidad del sonido en cuestión de segundos. Como decía en el Congreso Mundial de Ufología Michio Kaku, la pelota está ahora encima de los militares, porque si no se puede demostrar que estas cosas las hacen drones, sean rusos, sean chinos o sean estadounidenses, solo nos queda una opción: que sean seres de otros mundos. No, qué impresionante lo que nos dices, ¿no? A ver si podemos redondear un poco. Lo que pasa es que yo te comentaba lo de la joya porque
en el Perú, o mejor dicho, en el mundo nadie se hubiera enterado si la inteligencia de Estados Unidos no hubiera recogido esos informes. O sea, se sabe que de la misma base de La Joya, aquí en Arequipa, alguien le avisó todo lo que pasaba. Claro, en el proceso de desclasificación de Estados Unidos es que ya el mundo se entera de lo que pasó. Y es así que el piloto es conminado también por el mismo presidente y la Fuerza Aérea del Perú. Y le dicen, mira, vamos a abrir una oficina OVNI aquí en Perú. Así que bueno, como para impulsar un poco la oficina, habla, ya tienes el permiso. Se filtró el documento, ya no es materia reservada ni nada, así que puedes comentarlo, ¿no? Entonces eso nos habla de que Estados Unidos siempre ha estado infiltrado en todas las fuerzas militares y obviamente también los rusos, ¿no? Del mundo, para saber sobre estos objetos. Ahora, me parece muy interesante lo que tú dices con respecto a lo del Pentágono y queríamos saber tu opinión. De que nos están diciendo ahora, lo que se está comentando es que probablemente estemos ante super drones, que los Estados Unidos les conviene decir que son extraterrestres para ellos seguir desarrollando sus super drones. Creo que Michio Kaku es un hombre, un físico mundialmente acreditado. Claro, yo creo que tarde o temprano este hombre va a conseguir su premio Nobel, a mí no me cabe la menor duda. Pero este hombre, que además tiene sus contactos en las altas esferas, nos decía en Barcelona, me decía privadamente, porque esto no lo dijo en la conferencia, que él había estado participando en algún proyecto como observador del desarrollo de drones ultrasónicos y que el programa había tenido que dejar de hacer por su alto nivel de siniestralidad. Apenas dura 2 años por el coste y los malos resultados. Y que él personalmente dudaba que tanto Estados Unidos como Rusia pudieran estar como China como Rusia, claro, pudieran estar desarrollando algo parecido. ¿Por qué? Pues porque se van a encontrar con esas mismas dificultades. Ahora bien, si realmente son drones, que los muestren. Claro. Es tan simple como decir, aquí los tienen, no son extraterrestres. Este dron es capaz de acelerar 5 veces la velocidad del sonido y además es operativo para maniobrar al 100%, que es lo que hacen esos objetos que parecen tener gravedad propia, cuando son capaces de hacer giros sobre sí mismos a una velocidad ultrasónica. ¿Por qué? Porque hay una tecnología detrás que solamente hemos soñado, solamente la ciencia ficción ha desarrollado para nosotros. Mira, justamente a eso íbamos, ¿no? O sea que ellos, bueno, se está comentando eso, también como leí algo que es absurdo, tal vez lo debería comentar, de un ingeniero de la UNAM, que decía que eran manchas, esos ovnis eran manchas o rayones en el plástico de la cámara, ¿no? Increíble, ¿no? O sea, hay cosas que realmente ya... Pero mira, si es que fueran drones, o bueno, cosa que no creo, no los han mostrado, no los han utilizado en ningún tipo de guerra tampoco, porque habrían resuelto muchas guerras con un solo dron de estos, ¿no? Ahora, sin embargo, esto sí guarda mucha relación, estos objetos, con objetos que han sido reportados y están dentro del proceso de la clasificación española, como el de 1968 en Barallo, por ejemplo, ¿no? Que incluso cuando va el caza, y si nos puedes comentar este caso, ¿no? Cuando va el caza, el F-104, este objeto va a la estratosfera, baja, ¿no? Entonces tienen este tipo de movimientos. Siempre lo han tenido desde la década de los 60. Mira, hay una reflexión que me hizo en su día Juan José Benítez, estando sentados en el Hotel Ritz, y me decía, porque yo le planteaba algunas dudas acerca de algunos incidentes que coincidían los avistamientos con algunos globos estratosféricos que podían estar fletados o incluso, como era el caso del que yo le estaba consultando, de reentradas de basura espacial a nuestro espacio aéreo. Y él me decía que esa inteligencia, esa suprainteligencia que está detrás de los ovnis, podría estar utilizando esto para camuflar precisamente sus entradas a la Tierra. Es una reflexión que dejo ahí, porque el caso que tú ahora mismo mencionas, y que es uno de los, yo diría que es el último vídeo que he subido a mi canal, en el que cuento un caso que este mes ha cumplido 52 años y que fue tachado de
burdamente por estos ufólogos racionalistas, escépticos, como globos estratosféricos. Vamos a eso. Un radar capta la presencia de un objeto en el cielo. Un radar. Es decir, estos globos están hechos para que no sean captados por los radares. Es más, ocasionalmente, cuando les interesa que puedan ser captados, se les colocan unos reflectores, ¿eh? Por lo tanto, digamos, no tendría por qué ser así. Pero vamos a seguir el razonamiento de los escépticos. El radar el EVA-1, que es el Escuadrón de Vigilancia Aérea, detecta esa presencia y le dice a dos cazas que están haciendo un ejercicio con él que vayan a interceptarlo. Los aviones dirigen su morro hacia el rumbo de ese objeto y lo divisan, lo están viendo. Están en ese momento a 52.000 pies, que se dice pronto, ¿eh? Estamos en una altura considerable. Y aquel objeto debía estar por lo menos otros 20.000 pies por encima de ellos. De manera que ellos están casi llegando a su techo de altura. No es un F-86 Sabre, no es un caza ultrasónico. Se ven obligados a bajar de altura y a volver a base porque el combustible está en las últimas. ¿Qué ocurre? Que mandan a otros dos cazas, en este caso cazas F-104, un avión más consistente, con capacidad de superar la velocidad del sonido. Pero fíjate qué curioso, Rafael, en lugar de ponerle unos buenos misiles, como hicieron con tu compatriota, aquí lo que le colocan es dos cámaras fotográficas. Cámaras fotográficas. Sí, es lo que no entendí. Claro. Si tú sabes que vas a interceptar a un objeto para decirle, oiga, usted váyase que no tiene parte del pueblo, váyase de nuestro... ¿Para qué le colocas unas cámaras fotográficas? ¿No? ¿Será que aquello ya les resultaba anómalo y por lo tanto lo que querían era dejar fe de que el incidente podía tener relación con algo desconocido? Dicho y hecho, los F-104 despegan de Torrejón de Ardoz y en poco más de 20 minutos están llegando a la vertical de Lérida, donde aquel objeto ya está en 82.000 pies. Es decir, el radar de altura sigue viendo cómo ese objeto va aumentando progresivamente su altitud y aquellos aviones, esos dos aviones, encaran sus morros hacia el objeto para fotografiarlo. ¿Qué ocurre? Que las películas salen veladas. Aquellas películas están preparadas para hacer fotografías de esas características. ¿Por qué salen veladas? Pues muy probablemente porque de aquel objeto manaba alguna suerte de, vamos a decir, radiación electromagnética o de otro tipo que pudo velar la película. Estamos hablando del año 68, en el que obviamente no habían películas digitales, no habían tarjetas SD, se estaban utilizando películas sensibles. La conclusión es que tienen que volverse a base de nuevo por falta de combustible, porque aquel objeto, Rafael, se quedó 7 horas en el aire. 7 horas. ¡Wow! ¡Wow! Eso es un montón. Y esto es lo más asombroso, porque cuando tú te vas al registro de los vuelos del Centro Nacional de Estudios Espaciales, que es a quien le echaron la culpa de aquel avistamiento, en Toulouse, Francia, te das cuenta de que efectivamente ese día se lanzó un globo a la hora en la que efectivamente aquellos aviones estaban viendo aquello. El globo fue fletado 200 kilómetros al norte de donde se encontraban. Pero uno puede decir, hombre, por la altura y tal, podría ser visible como un brillito, ¿no? Vamos a sustanciar esa duda. Pero ¿qué ocurre? Que aquel globo, una hora más tarde, estaba ya caído, había cumplido su misión y estaba siendo recogido por el Centro Nacional de Estudios Espaciales entre dos poblaciones. Y aquello siguió allí en el radar siendo visible y por los observadores 7 horas. Wow. ¿Qué estaba haciendo aquel objeto?
No lo sabemos. Lo que sí sé es que aquello no era un globo estratosférico. Un récord, ¿no? De uno de estos objetos. Ahora, bueno, hay otros casos bueno, también. Hay casos similares en Santiago de Chile, en algunas otras naciones han tenido lugar avistamientos de muy largo tiempo que una y otra vez han ido mandando interceptores sin poder dar caza. Es un misterio, desde luego. Claro, bueno, podríamos seguir hablando mucho más de otros casos, pero hay algunos en particular que podemos tocar por su nivel de extrañeza, ¿no? Sobre todo. O sea, si podemos saltar a 1976, a la base aérea de Talavera, donde hay uno de los casos que es realmente uno de los más atractivos, ¿no? Porque logran ver a un humanoide, ¿no? Aparentemente, no sé si es un extraterrestre o algo, pero sin piernas. No sé si nos puedes contar ese caso. Sí, es un Talavera la Real, es un acuartelamiento que está en la provincia de Badajoz y que efectivamente dos soldados de reemplazo que se encontraban en ese acuartelamiento estaban haciendo su ronda de vigilancia con un perro cuando de repente pudieron ver una luz que iba tomando consistencia de la que parece sobresalir un ser portentoso, pero que curiosamente no mostraba sus piernas. Era como un ser fantasmal que se relacionó con el fenómeno ovni precisamente por la luz que tenía detrás, que posteriormente se pierde en los cielos. La conducta además de los soldados es la que tendría cualquiera, a mí me pasaría. Cogen su ametralladora, cargan y empiezan a disparar. Descargaron dos cargadores. Aquel ser que curiosamente, pese a que ellos sentían amenaza, no mostró ningún signo de agresión, de agresividad, salvo que el perro, eso sí, estaba como loco y finalmente terminará muriendo días después por algo que no se puede explicar. Hay quien ha hablado también de un campo de radiación. Es curioso, hay otro caso, que no pertenece al ámbito militar, sino que es reportado por dos policías locales en una localidad de Girona, cerca de un karting, en donde también ven una luz posada en el suelo, como ocurre aquí en Talavera la Real, y uno de ellos saca su pistola reglamentaria para disparar a aquel ser que se está acercando hacia él. El otro, más timorato, se retira hacia el coche, y es muy curioso porque la persona que se acercó hacia el ser, que tenía una enfermedad, un cáncer, terminó curándolo, y sin embargo la persona que se retiró y se fue hacia el coche, que no tenía nada y estaba sano, murió de una enfermedad, obviamente. Es curioso, ¿no? Porque parece que los testigos y los ovnis, o los testigos y los ocupantes de los ovnis, tienen mucho más peligro que los ovnis en sí. Hemos documentado cientos de episodios en los que hemos visto seres o objetos posados en el suelo. Hemos tenido oportunidad, yo tengo moldes de huellas, ¿no? sobre el terreno, y sin embargo no nos ha pasado nada, y hay otras personas que se han acercado a esos seres y esos sí parecen tener una suerte de campo de radiación, no sé cómo definirlo, que puede traer consigo efectos devastadores por la salud. Y esto es lo que ocurrió precisamente a estos soldados de Talavera la Real, que constituye uno de los casos, yo diría, más enigmáticos dentro del proceso de desclasificación, por su nivel de extrañeza, como muy bien indicabas. Claro, por eso estamos centrándonos, porque en España me imagino hay muchos más casos, pero queríamos centrarnos en, digamos, lo oficial, ¿no? Que es generalmente lo que la gente... Hay un caso, si me permites, Rafael, sí. que también tiene que ver con seres. Estoy recordando así de memoria, claro, porque estamos hablando de 2000 folios de información ovni. Hay un caso singular en el que estoy ahora precisamente trabajando, que se produjo en la localidad de Gáldar,
en las Islas Canarias. Estas islas son una de las zonas más calientes de avistamientos de no identificados, claro, de todo el país. Y en 1976, el que era responsable de la región aérea de esa zona y fue testigo directo del incidente. 23 de junio. Efectivamente, vio un objeto, ¿verdad?, hacer como una especie de espiral, y cómo después generaba un gran resplandor en el cielo. Aquello, por estos escépticos, terminó siendo relacionado con misiles Polaris. Pero hay un dato muy significativo que siempre había estado rodeado de su episodio, digamos, oculto correspondiente, que tenía que ver con un doctor que había ido a atender a una familia. Este doctor iba en el taxi pues con uno de los familiares que había ido a buscarle, y el taxista, y de repente, a la misma hora en la que se produce ese avistamiento y es observado por el buque Atrevida de la Armada Española, es decir, no estamos hablando de una alucinación, y es también informado por aviones y controladores que están en aquella hora viendo el firmamento. Aquel taxi que está camino de Gáldar ve en un cebollar, en un campo de cebollas, posado un objeto en forma de cúpula semitransparente, en la que está abierto a dos seres, uno frente a otro. Uno parece más alto que el otro, pero de cuerpo delgado, con la cabeza, lo que parece estar enfundada en un casco, de color rojizo todo él. Están tocando una especie de consola, y en aquel momento en el que todo el mundo está mirando aquel objeto hace el tirabuzón, la misma maniobra que ven los demás, y se va. Wow. Es curioso, porque el doctor Francisco Julio Padrón recibió la visita de un teniente que le dijo: usted no puede hablar de esto, usted tiene que callarse. Este hombre fue hipnotizado por las fuerzas aéreas para saber si ocurrió algo más. Toda esa información está en el archivo oficial, en la que se transcribe este asunto. Lo único que no dice el archivo oficial es que se callara, que es algo que él mantuvo durante años, hasta que creo que fue en el año 1994 que tuve el placer de coincidir con él, convencerle para que lo contara en televisión. Y fue la primera vez que él salió en televisión junto al teniente general Dolz de Espejo, de la región aérea, en la que confirmaba todo aquello. Me parece un caso verdaderamente excepcional. Sí, impresionante. Y justo hay otro que sucede un año después, en el caso Gallarta, ¿no?, donde también se ven humanoides, ¿no? Sí, en Gallarta es una escombrera, y además es muy curioso porque en esa escombrera pues parece que se descubren las huellas del aterrizaje. Es decir, que de alguna manera se confirma que aquello fue real. Pese a todo, fue uno de los casos más discutidos también por esos ufólogos escépticos. No puedo decir que estuvieran a sueldo, nadie cobró un duro por de alguna manera reinterpretar todo no solo el caso de Gallarta, sino todo el proceso de desclasificación, pero sí que lo que querían era tener el privilegio de examinar esos documentos antes que nadie. Y hay un contrato que yo he visto entre las fuerzas aéreas y estos investigadores, contrato que, debido a que fue interceptado, no llegó a su finalización como tal de forma oficial, porque de facto es verdad que esos informes eran previamente recibidos por ese comité de expertos que los analizaba y los pasaba al mando operativo aéreo para reevaluar la información histórica y, de alguna manera, dar la conclusión. Y esto se llama, de una manera, tú que también eres periodista, Rafael, se llama manipulación. Porque los periodistas estamos acostumbrados a que cuando recibimos la información nos hacen un abstract, ¿no?, una sinopsis, y como vamos, con el abstract tenemos suficiente, no nos vamos a leer
200 páginas en las que son pequeñas notitas de información judicial en las que se está diciendo que se levanta acta de esto, que se recogió el testimonio de esto. Es decir, que la información está dispersa en 200 folios y te quedas con lo que es la versión actualizada. Y cuando tú llegas a esto fue el planeta Venus, esto fue, se ha llegado a decir en el caso de Bardenas Reales, que es otro de los importantes, que era un montón de estiércol, o sea, una mierda en el campo, la causa de la confusión con un ovni. Hombre, por favor. Sin embargo, consiguieron eso. Pese a la presión pública que en su día se llevó a cabo, estos investigadores, digamos, se salieron con la suya de poder evaluar, poder acceder a la información previamente y por lo tanto poder manipular a la opinión pública. Claro, pero volviendo un poquito a este caso, que no, es muy importante lo que has dicho sobre la manipulación, pero volviendo a este caso, hay un testigo que lo que me gusta es que parece ser que los radares detectaron, ¿no? Como tú dices, a este objeto, y un testigo llega a hablar con uno de los humanoides. Y el humanoide le dice, hemos sido detectados, ¿no? Y esto también corrobora la versión que los había detectado el radar, precisamente, ¿no? Sí, efectivamente, este suceso, insisto, ocurrió en 1977 y tiene muchas derivadas, digamos, curiosas. Una de ellas es esa de los testigos de los hechos, sí, que de alguna manera pudieron... ellos decían que era una especie de comunicación telepática, ¿no? No que estuvieran hablándole en español, ni en inglés, ni en ningún idioma conocido, pero sin embargo ese tipo de información él la sentía en su interior, que es algo que después vamos a encontrar ya no en casos del proceso militar, sino en la mayoría de derivadas del fenómeno ovni, y que es algo que a los ufólogos nos pone un poquito entre la espada y la pared, porque una de dos: o estamos frente a un algo desconocido o estamos frente a personas delirantes, ¿no? Nos pone una tesitura singular, y es: si los científicos hoy en día, que están invirtiendo millones de dólares en proyectos como el SETI, por ejemplo, Douglas Babcock, el director del SETI, es de los que dice que si tuviéramos oportunidad de recibir una comunicación extraterrestre, sabríamos que pertenece a una civilización desarrollada, pero no sabríamos qué dice. ¿Por qué? Porque no tenemos los códigos. De ahí que la NASA pusiera en marcha todo un libro para reclamar de alguna manera una investigación tipo como hacen los arqueólogos en la prehistoria, para sacar conclusiones en contexto en lugar de cuestión. Sí, aló, se fue. Qué raro. Hola. Se fue. Ya, volviste. Sí, nos hablabas sí, de este libro de la NASA que sacó hace poco, de estudiar los idiomas, sí, las lenguas muertas, ¿no? Digamos. No, más que nada símbolos utilizar rupestres, los pictogramas efectivamente, de la prehistoria, sí, para poder meter en contexto. ¿Por qué? Pues porque no sabemos qué idioma hablan los extraterrestres. Entonces, si de repente tienes un testigo que te está diciendo que está entendiendo algo, una de dos: o resulta que estos extraterrestres no son tan extraterrestres como creemos, o que utilizan la telepatía, o que llevan años vigilándonos y que por tanto han podido desarrollar un sistema de descifrarnos. Pero fíjate, he tenido que evaluar 3 derivadas para poder explicar esto, ¿no? Hay una película que yo recomiendo a todo el mundo, que es The Arrival, en esa película de 2016. Muy parecido a lo del libro, ¿no? Muy parecido, ¿no? Claro, porque imagínate que de repente un testigo te está diciendo que está entendiendo lo que dice un extraterrestre. Pero ¿cómo vas a entender si ha tenido una... de los convencionalismos, ¿no? Para entender el idioma, ¿no? Correcto. Entonces, claro, todo esto a los ufólogos nos resulta un tanto complicado, en la misma medida en la que no podemos garantizar que esto suceda tal cual. Mira, me gustaría que, como para
para cerrar, ¿no? Nos puedas comentar este caso de que está en tu canal, un canal que está creciendo día a día, que tiene, como les digo, unas imágenes impresionantes que has logrado mediante el 3D, ¿no? Estas animaciones. Hay un me caso... da mucho trabajo, sí. Sí, hermoso realmente, pero queda fantástico. Mira, hablas del Triángulo de las Bermudas español. Justo es del mar de Alborán, ¿no? Hay que no... Si nos puedes explicar para poder entenderlo bien, porque es como el caso de un piloto que muere buscando un sol, ¿no? Yendo hacia un sol. Verás, a ver, ¿cómo es esto? Este es un caso que no está dentro de los archivos, del listado de desclasificados, pero sin embargo está en Villaviciosa de Odón, que está... una parte de la biblioteca del Ejército del Aire, y figura como un accidente, porque en este caso los protagonistas de este avistamiento desaparecieron. No se pudo recuperar ninguno de los cuerpos, ni el avión, ni nada de nada. De ahí que se empezara a hablar de un triángulo mortal en ese mar de Alborán que está situado digamos al suroeste de la península ibérica. En mayo de ese año habían tenido lugar varios incidentes allí. Uno de ellos, digamos, tiene un accidente físico. Digamos, de los 8 pilotos que iban a bordo de ese hidroavión, solamente se rescata con vida al piloto que iba al mando, al capitán, cuyo nombre es de origen anglosajón, a pesar de que es español. Déjame que no recuerde ahora el nombre. Y repentinamente ese hombre lo único que balbucea cuando es rescatado es: vamos hacia un gran sol, vamos hacia un gran sol. Claro, aquello destapa toda la relación con el fenómeno ovni. Tanto es así que 2 meses más tarde hay un segundo accidente en esa misma zona, el avión desaparece y parece que vuelven a decir la misma frase: vamos hacia un gran sol, como última transmisión de radio que se había logrado establecer. ¿Qué ocurre? Que cuando esto fue portada en una revista ufológica muy especializada, que era Espacio Compartido, y precisamente titulaba ese número con el titular este de vamos hacia un gran sol, aparentemente todo es muy misterioso, pero cuando tú investigas resulta que el primer incidente sí es verdaderamente misterioso, porque este hombre acaba como enloquecido, acaba muriendo, y la única frase que dicta es la de vamos hacia un gran sol. Pero el segundo incidente, protagonizado además por un señor, el Francisco Boado, resulta que él era militar, ¿no? Era un militar y era el primer ufólogo, el primer militar ufólogo, por así decirlo, que presta atención a este fenómeno, que se interesa por ese primer incidente, que recoge otros incidentes tanto en Canarias como en otros lugares de la península, que profundiza en aspectos tan curiosísimos como el del fenómeno Hummo, el afer Hummo, de esos contactos que en aquel momento estaban empezando a producirse. Y en aquel preciso instante hay una cosa que yo no puse en el vídeo porque no me atreví, no tenía documentación que lo respaldara, pero que en su día me contó un ufólogo sevillano, ya fallecido, vamos a dejarlo ahí, que decía que le había llamado poco antes de tener este accidente, esta desaparición, para decirle que sentía que había tocado algo en sus investigaciones ufológicas y que podía ser eliminado en cualquier momento. Y, curiosamente, este hombre desaparece junto a otras 7 personas, 8 fallecidos en total, en ese accidente que tiene lugar en el mar de Alborán, y que, se rescataron, porque así está en el informe, algunos fragmentos de avión y algunos asientos, lo cual refleja que efectivamente no fue una abducción, no fue nada extraordinario, pero sin embargo acabó con la vida
de este hombre que era, insisto, uno de los primeros ufólogos del país y por lo tanto debía de tener información, quién sabe, sensible. Claro, claro. Y bueno, y también algunos de estos accidentes pueden ser provocados, ¿por qué no?, por el avistamiento de un ovni en ese momento que te impide reaccionar de una manera correcta y te puede llevar a un accidente, o al estar ante alguna, no sé, campo magnético, algún problema que pueda ocurrir en ese momento, claro, y te puede provocar un accidente, ¿no? Las posibilidades son muchas. Yo recuerdo, tengo un vídeo, no recuerdo cómo lo titulé, creo que se llamaba México SOS OVNIs o algo así, en el que un aviador, piloto civil, pues 3 objetos, pequeños objetos, se dirigieron directamente a él y tocaron la parte inferior de su avioneta. ¿Qué ocurrió? Que no podía desplegar su tren de aterrizaje. Claro, cuando tú escuchas el SOS lacónico, ese Mayday, Mayday, tengo 3 objetos no identificados a mi lado, porque tengo el testimonio, la grabación real, uno se queda estupefacto de a veces qué cosas pueden estar sucediendo ahí arriba. Cosas que sin duda, Rafael, vamos a tener que seguir explorando y documentando, porque creo que detrás de todo eso se esconde una gran verdad que quienes están en el poder, y no hablo de nuestros políticos, ni los del Perú, ni de los de España, sino de las grandes esferas, se están tomando muy en serio para que no llegamos a conocer realmente su existencia. Por supuesto. Bueno, te agradecemos mucho la visita a nuestro canal. Invitamos a todos también. Ya te vamos a dar un espacio para que nos invites tú mismo a tu canal. Pero la última pregunta que te quería hacer en todo caso es para poder terminar de entenderlo bien. O sea, el gobierno o la Fuerza del Aire español, el gobierno español, entonces, ¿se podría decir que tiene una oficina centralizada, especializada en la investigación OVNI ¿Cómo se recogen los testimonios? ¿Hay algún mecanismo por el que se recoge la información OVNI o cómo es? Sí, cuando cualquier aeropuerto, controlador aéreo o aviador informa de un avistamiento OVNI, esto llega al mando operativo aéreo, que es el encargado precisamente de tramitar lo que se llama un juez informador, es decir, coge a un militar, normalmente un capitán, un teniente, al que le dice tienes que encuestar este caso, y este capitán teniente, que no tiene una oficina ni por así decirlo, una formación específica para tratar el asunto, entrevista a uno, entrevista a otro, ve el parte meteorológico, ve las trazas de radar, se encarga de determinar si existen explicaciones racionales y escribe un informe. Ese informe es elevado a la Junta de Jefes de Estado Mayor del Ejército y es archivado como confidencial. Antiguamente se sabía que era para compartir con los Estados Unidos, hoy no lo sabemos porque esto sigue vigente. Hay una directiva, que es la Directiva General IG 45, que da las pautas a seguir en caso del reporte y que sigue vigente hoy en día. Por lo tanto, digamos, deben seguir funcionando jueces informadores, pero no tenemos, como tuvo el gobierno británico con Nick Pope u otras naciones, una oficina específica de investigación OVNI, por desgracia. Por desgracia, ok. Y para ti, mira, con esto nos vamos. Y para ti, una opinión personal. ¿Tú crees que estamos hablando de extraterrestres, de seres dimensionales? ¿Cuál es la hipótesis, según tus años de trabajo, que más o menos por la cual se decanta esta arista de avistamiento? Esto, Rafael, no te lo voy a contestar. No te lo voy a contestar. Lo vamos a dejar para otra ocasión, y verás porque esto da para una entrevista entera. Okay. Son más de 35 años de investigación. Por lo tanto, algo sólido creo estar persiguiendo para que durante todo ese tiempo no haya podido llegar a ninguna conclusión. Tengo mis conclusiones, por supuesto. Okay. Y creo que no es una única conclusión. No te puedo decir, es extraterrestre o es dimensional, sino que creo que hay casos extraterrestres, hay casos dimensionales, hay casos que encajan con muchas cosas, porque hay tantos
tantas hipótesis como casos específicos. En el fondo yo creo que estamos tratando con algo sobrenatural y esto abre una ventana a cuestiones espirituales, a explicaciones trascendentes, a una potencia extraordinaria. Creo que esto da para una entrevista, por lo tanto no te lo voy a contestar ahora. Genial, bueno, está muy bien, queríamos más o menos saber. Y bueno, también entender, ¿no?, que el fenómeno ovni es algo que está por encima de los países, ¿no?, realmente, ¿no? Entonces es la importancia por la cual debemos conocer los casos que ocurren en Argentina, en España, en Brasil, en Perú. De alguna manera puede que se conecten, puede que vengan, no sé si es de una misma fuente, de un mismo origen, pero por lo menos a veces dividirnos en países nos puede limitar el comprender el fenómeno, ¿no? Obviamente, ¿no? No, desde luego ahí tienes toda la razón. El fenómeno ovni es un fenómeno universal y funciona exactamente igual que en Perú, que en España, que en Panamá, que en Costa Rica, en Estados Unidos o en Rusia, me da igual. En todas partes es igual, se describe igual y tiene las mismas implicaciones. Por lo tanto, hay algo objetivo ahí detrás, que es lo que estamos investigando y a lo que intentamos aproximarnos con el mayor rigor posible. Muy bien, muchas gracias, Josep, por la entrevista, por el tiempo sobre todo, y por favor haznos la invitación para buscarte correctamente en las redes sociales, en tus páginas, en el YouTube. Pues es muy fácil, porque yo creo que en todas partes estoy como Josep Guijarro todo junto. Josep es como José, pero con una P final, ¿eh? Sí. Y Guijarro es Guijarro. Y mi canal en YouTube pues es Josep Guijarro, canal oficial. Así que ahí tenéis todas mis fórmulas de contacto y te emplazo, como no, Rafael, a que también nos hagas un día una visita al canal para contarnos cosas súper interesantes de Perú, país del que me confieso absolutamente enamorado. Sí, el Perú es algo realmente impresionante y misterioso. Y hay muchos casos que has comentado tú que tienen como que su espejo, su caso espejo aquí también en Perú, ¿no? Por ejemplo, del fantasma, bueno, extraterrestre fantasma, ¿no? Que le disparan, ¿no? Incluso aquí en la selva, hace poco nada más estuvimos en un programa con un amigo conversando de un caso muy parecido en la selva, donde aprecian un soldado extra en el batallón, que resultó siendo pues aparentemente un extraterrestre y se inicia un tiroteo entre ellos, ¿no? O sea, muy parecido los casos, o sea, realmente tenemos mucho en común, aparte obviamente la cultura, el idioma y tantas cosas más, ¿no? Así que sí, estaremos contigo cuando tú lo demandes. Bueno, amigos, nosotros nos vamos a despedir. Un placer. Un placer, Josep, un placer y ya sabes, ¿no? Una admiración hacia tu trabajo y sobre todo pues que te conocíamos otra vez en aquellas épocas 1993, 94, cuando llegaban pues las publicaciones de Más Allá y esta revista que es muy, muy famosa aquí en Perú. Muy bien, entonces amigos, vamos a despedirnos del programa. Gracias por habernos acompañado. Ya saben, suscríbanse también a este canal y vamos a poner los datos y el canal de Josep aquí abajo en la descripción del video. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado y nos encontraremos en un próximo programa.